La primera pregunta que surge es, ¿qué es una serie de Fourier? ¿Cuándo tiene sentido pensar en una serie de Fourier? ¿Para qué se usa una serie de Fourier? Me imagino que ustedes ya saben gran parte de esas respuestas, así que los escucho si se animan a decir qué saben sobre eso. ¿Qué es una serie de Fourier? ¿Cuál es la serie de Fourier en forma compleja? ¿Cuándo podemos pensar en una serie de Fourier? ¿Bien? ¿Qué dicen? ¿Para qué tipo de funciones nosotros pensamos en la serie de Fourier? Para funciones continuas o continuas a tramos. Para funciones continuas o continuas a tramos, correcto, pero que además cumplen con qué particularidad? Con ser funciones periódicas, tal cual, como dice ahí Joel. Entonces, la serie de Fourier es una herramienta que nos va a permitir pensar o describir a las funciones periódicas de una manera alternativa. ¿Sí? Digo describir, también podría decir representar, porque si bien en esta clase no va a entrar, vamos a ver que a partir del análisis en serie de Fourier vamos a poder estudiar ciertas particularidades de las funciones periódicas eh, que no podemos ver en el dominio temporal. ¿Sí? Justamente lo que podemos hacer a partir del análisis de Fourier es poder entender a las funciones periódicas desde el punto de vista frecuencial. Cambiamos, digamos, la óptica, la perspectiva desde la cual observamos a la función y ahora vamos a ver cómo se comporta la función ya no a lo largo del tiempo, sino a lo largo de las frecuencias que la componen. ¿Sí? Quizá esto suena un poco abstracto, pero créanme que es sumamente usado en ingeniería y en muchas ramas de la ingeniería, y de hecho creo que las telecomunicaciones no serían posibles sin este tipo de análisis. O por lo menos como son concebidas hoy en día, no creo que pudieran ser posibles. Entonces, en la teoría, ustedes estuvieron viendo que para las funciones periódicas era posible, esto ya lo conocíamos de ecuaciones diferenciales, poder representarlas mediante una serie de Fourier conformada por senos y cosenos. Y también vieron que esa serie de Fourier podía reescribirse haciendo uso de la identidad de Euler, podía reescribirse como una serie de Fourier en forma compleja. Y llegaron a escribir f de t, siendo t una función, insisto, y como dijo Joel, una función periódica. ¿Sí? Podemos pensar f de t como esa sumatoria de menos infinito a infinito de un cierto coeficiente, que ahora vemos cómo se calcula, por e a la jn omega 0t u omega t. Muy importante, el coeficiente se calcula como 1 sobre t por la integral a lo largo de un periodo del producto entre la función periódica y e a la menos jn omega 0t o e a la menos jn omega t, diferencial t.
Yo digo omega u omega 0, a mí me gusta pensarlo más bien como omega 0, porque se trata de un valor constante. Omega es la frecuencia angular fundamental de nuestra función periódica y es simplemente 2pi sobre t, siendo t el periodo de la función. ¿Sí? Eso lo tienen escrito aquí. Frecuencia circular fundamental o frecuencia angular fundamental, y es simplemente el recíproco del periodo, eso sería la frecuencia fundamental, 1 sobre t, multiplicado por 2pi. Eso me da la frecuencia circular fundamental o angular fundamental. ¿Sí? Pensándolo desde un punto de vista más bien físico, si t fuera el periodo de nuestra función en segundos, t mayúscula me refiero, 1 sobre t sería la frecuencia de nuestra función en hertz, y 2pi sobre t sería la frecuencia angular de nuestra función en radianes sobre segundo. ¿Sí? Normalmente vamos a ver que las frecuencias omega están dadas en radianes por segundo o sobre segundo, mejor dicho, porque se trata de qué tantos radianes recorre la función en la unidad de tiempo de un segundo. Entonces, algunas preguntas que también en general vamos a tener que hacernos sobre esto es: podemos representar una función periódica en serie de Fourier, ¿sí? Para eso vamos a tener que calcular cada coeficiente a partir de esta integral. ¿Bien? Pregunto entonces, ¿cualquier función periódica se puede desarrollar como una serie de Fourier? ¿O necesitamos que la función cumpla con ciertas condiciones? ¿Qué opinan sobre eso? ¿Se entiende la pregunta? O sea, yo necesito que la función Sí, cumpla se con... entiende. Pero yo no sé que si debe cumplir algo. En la clase de teoría de ayer vieron las condiciones suficientes para poder representar una función en serie. ¿Sí? En particular, lo que ocurre cuando las funciones no cumplen estas condiciones es que no podemos garantizar que la descomposición que hacemos de la f en estos coeficientes, no podemos garantizar que el pasaje de f a un conjunto de C sub n nos devuelva, nos permita recuperar f luego de hacer la sumatoria. Dicho en otras palabras, necesitamos garantizar que esta sumatoria, siendo que cada coeficiente se calculó así, necesitamos garantizar que esta sumatoria nos permite recuperar f. Y eso no es algo que está dado, es algo que se construye. Es algo que se construye y tenemos que tener claro cuáles son las condiciones para que eso suceda. ¿Sí? Justamente esas condiciones son las que se conocen como las condiciones de Dirichlet, que son condiciones suficientes para que la serie converja a la función. En particular, la serie va a converger a la función exactamente en todos aquellos puntos donde la función es continua
y va a converger al promedio de los límites laterales en todos aquellos puntos donde la función es discontinua. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando la función cumpla con estas condiciones que está acá arriba. ¿Sí? La función debe ser acotada, debe tener un número finito de máximos y mínimos aislados, y además debe tener una cantidad finita de discontinuidades de salto finito. ¿Sí? Ahí dice máximos y mínimos de discontinuidad finita, pero en realidad lo que debería decir es un número finito de saltos de discontinuidad finita. ¿Sí? Tiene una cantidad finita de discontinuidades finitas la función. ¿Sí? Esto lo pueden encontrar en el libro, en la página, ya les digo, un segundo, en la página 301, si mal no recuerdo. En un momento, ya les confirmo. Me refiero al libro Glynn James, capítulo 4. Profe, buenas tardes. Buenas. ¿Podría explicar después, de nuevo, a qué se refiere con un número finito de máximos y mínimos aislados? Eso no lo entendí muy bien. Bueno, ahí voy. Exacto. Las condiciones de Dirichlet están en la página 301 del libro, del Glynn James. Joel, la pregunta que vos haces tiene que ver con, no sé si alguna vez sintieron hablar de lo que son los fractales. ¿Alguna vez sentiste hablar? No, nunca escuché. Ok. Pero bueno, puede pasar, por ejemplo, a ver, un segundo. Cinta. Voy a poner un ejemplo de fractal. Cinta, coach. Un segundito. Es muy interesante la pregunta porque no es tan fácil por ahí de ver qué es lo que quiere decir eso. Tal vez este ejemplo no me sirve del todo, pero podría llegar a ser mío. Voy a copiar esta imagen, voy a pegar acá. Segundo. Si no te muestro, a ver, para. Por ejemplo, lo que pasa es que esto deja de ser una función en el sentido matemático, ¿no? como una función en el tiempo, no nos sirve. Pero, por ejemplo, fíjate que esto es una función en dos dimensiones, ¿sí? Es una curva en dos dimensiones. Pero, por ejemplo, si lo mirás es como una función, no tiene mucho sentido pensarlo como una función en el tiempo, pero a lo que voy es a esto, mirá. Fíjate que puede darse el caso con las señales de tipo fractal, que se llaman, que dentro de lo que podría llegar a ser un máximo, tienen a su vez otros picos. ¿No? Dentro de lo que podría llegar a ser un máximo, tienen otros picos. ¿Sí? Y a su vez dentro de ese tienen más de estos, y dentro de esos tienen más de eso, y así. Eso es lo que se conoce como una estructura de tipo fractal, y se caracterizan por lo que se conoce como autosimilaridad o autosimilitud. La forma que se observa es similar a sí misma a diferentes escalas. Entonces, si te fijas, tiene como una forma de tipo triangular acá arriba, una forma de tipo triangular acá abajo,
y acá abajo tiene formas también de tipo triangular, pero más chiquitas, ¿sí? Y por ejemplo, este podría llegar a ser un modelo matemático de un copo de nieve, de la geometría de un copo de nieve, ¿sí? Me estoy yendo un poco por las ramas, pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Hay funciones que en un intervalo finito podrían llegar a tener una cantidad infinita de máximos y mínimos locales. ¿Sí? Es un tanto abstracto esto que estamos hablando, pero puede llegar a darse y puede llegar a darse en funciones autosimilares, digamos, con una dinámica temporal autosimilar. ¿Sí? En general nosotros no vamos a tener ese problema. En general nosotros vamos a tener funciones con una cantidad finita de máximos y mínimos locales. Pero podría llegar a darse el caso de que eso no pase, por ejemplo, en este tipo de situaciones, donde las funciones son autosimilares. En la bioingeniería, por ejemplo, una función que muestra este tipo de comportamiento es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si vos ves la frecuencia cardíaca a lo largo del tiempo, por ejemplo, nosotros normalmente nos late a 60, a 65, a 70 latidos por minuto. Pero eso no permanece constante. Si uno graficara la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en general se observan comportamientos de tipo fractal o autosimilar, que están asociados a una variabilidad de un sujeto sano. Y cuando la variabilidad no muestra ese patrón, en general se puede sospechar de que hay algún tipo de patología cardíaca. De vuelta, me estoy yendo un poco por las ramas, pero este tipo de señales existen en la realidad o existen, digamos, señales reales que se pueden llegar a aproximar a este tipo de modelos. ¿Sí? Me fui un poco por las ramas, pero la pregunta que haces, Joel, tiene un poco que ver con eso. Hay señales o funciones que no tienen un número finito de máximos y mínimos aislados justamente porque mientras más te acercás y más zoom, por así decirlo, haces, más detalle encontrás y más mínimos y máximos aislados encontrás. Y eso es lo que pasa con las señales de tipo fractal. En nuestro caso, en general, esta condición la vamos a tener resuelta. De lo que vamos a tener que tener cuidado es de que la función sea acotada y de que tenga una cantidad finita de discontinuidades de salto finito. ¿Sí? Con eso sí vamos a tener que tener cuidado. Entonces, si eso pasa, nuestra serie va a converger a la función en todos los puntos donde la función sea continua, y la serie va a converger al promedio de los límites laterales en todos aquellos puntos donde la función muestra discontinuidades. Se sobreentiende que esas discontinuidades son de salto finito, es lo que decíamos antes acá. Entonces, obviamente, vamos a poder calcular el promedio de los límites laterales. Son dos números finitos, lo sumamos, lo dividimos por 2 y a ese valor va a converger la sumatoria. ¿Sí? Vamos a resolver ahora algunos ejercicios de la guía. Les pido por favor que la busquen y la descarguen. Es la guía 8. ¿Sí? Y en particular vamos a comenzar resolviendo el ejercicio 1 de la guía 8. Que dice que tenemos que obtener la forma compleja de la serie Fourier de las siguientes formas de onda ilustradas en la figura. ¿Sí?